El Renacimiento. Antes de empezar a hablar sobre las características de este periodo, hay que tener en cuenta sus antecedentes. Para eso, hay que volver a la Edad Media y hablar sobre la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización humana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. Fue considerado como uno de los mayores imperios de toda la historia. Se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el mismo océano Atlántico. Era tan grande que el emperador Teodosio dividió su imperio entre Arcaido y Honorio, sus hijos. Y así nació el Imperio Romano del Occidente y el Imperio Romano del Oriente. Pero esto, la Edad Media empieza con la caída de uno de estos imperios y termina con la caída del otro. La caída del Imperio Romano de Occidente fueron causados principalmente por la crisis económica. No existía mano de obra y estaba cara la adquisición de esclavos. La crisis religiosa. El cristianismo estaba en contra de la esclavitud. Desorganización política y militar, corrupción, disputa por el poder, etc. Y sobre todo, por la invasión de bárbaros en el 476 a.C. Los édulos, pueblo bárbaro, encabezados por Odacro, invadieron Roma y depusieron al último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Y la caída del Imperio Romano de Oriente se da en el año 1453 con la caída de la ciudad de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. Esto marcó el fin de la Edad Media y el fin del último vestigio del Imperio Romano de Oriente. Y así nació el Renacimiento, que marca el inicio de la Edad Moderna, un periodo histórico que por lo general se suele establecer entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789. Cabe recalcar otros antecedentes históricos del Renacimiento que cabe situarlos en la decadencia del mundo medieval ocurrida a lo largo del siglo XV por diversos factores. Factores como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia católica a causa de los cismas y los movimientos heréticos, que darían origen a la Reforma protestante y al mismo tiempo a la Iglesia protestante. La profunda crisis económica derivada del anquilosamiento del sistema feudal y por supuesto la decadencia de las artes y las ciencias lastradas por una teología escolástica sumida en el escepticismo. Frente a esta decadencia, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través del retorno a los valores de la cultura clásica greco-romana. A su vez comenzó a fraguarse una nueva sociedad fundamentada en el auge de los nuevos estados centralizados con poderosos ejércitos y administraciones burocratizadas. Esto da inicio al autoratismo monárquico preconizado por Maquiavelo, así como el crecimiento demográfico y una economía centrada en una nueva clase social emergente, la burguesía, que puso los cimientos del capitalismo y una economía mercantil y preindustrial. Surgió así una visión del mundo más antropocéntrica, desligada de la religión y el teocentrismo medieval, en la que el hombre y los avances científicos supondrán la nueva forma de valorar el mundo. Anteriormente, esto no se podía realizar ya que toda investigación fuera del círculo hacia Dios se consideraba como pecado. Y así da inicio el humanismo, un término inicialmente aplicado a los especialistas en disciplinas grecolatinas como derecho, retórica, teología y arte, que se haría extensivo a filósofos, artistas, científicos o cualquier estudioso de las diversas ramas del conocimiento que comenzaron entonces a aglutinarse en un concepto cultural general. Italia, el epicentro de la cultura renacentista, la división del territorio en ciudades-estado con diferentes regímenes políticos. Repúblicas como Florencia o Venecia, estados monárquicos como Milán y Nápoles o es el dominio papal en el Roma. Propició el ascenso de una élite económica que patrocinó la cultura y el arte como instrumentos de propaganda del Estado. La educación se volvió más accesible, dejando la circunscrita al clero y se favoreció el debate intelectual con la fundación de universidades y el patrocinio de la literatura. Por su parte, el siglo XVI estaría marcado por los grandes descubrimientos geográficos iniciados con la llegada de Colón a América en 1492. Como ya he hablado sobre el descubrimiento que hizo Cristóbal Colón a América, fue primeramente una presentación de proyectos navíos que a través del comercio con otros pueblos ayude a superar la crisis económica europea. Primeramente consistía en buscar una ruta más cercana que llegaba a la India, y así encontraron un mejor negocio y prosiguieron con la conquista. La estrategia militar que les daría la victoria era el uso de las armas de fuego, en base a la pólvora que los europeos utilizaban por sus constantes guerras contra Asia. Considerado como un motín, los europeos lo usaban para ganar sus batallas y sus constantes guerras.
Posteriormente, durante la conquista de América, utilizaron otro tipo de estrategia, una política, para dominar a este pueblo que fue la evasión.